El silencio en la casa de la reina aquella mañana tenía un peso diferente, casi insoportable. No era solo el cansancio acumulado de los últimos días ni la tensión de los números que no cuadraban en la fábrica, era algo más profundo. La sensación de estar caminando sobre un suelo que comenzaba a resquebrajarse. Damián, sentado en su despacho, miraba los papeles extendidos sobre la mesa sin leerlos realmente. El contrato preparado por Gabriel estaba ahí, reluciente, ordenado, casi perfecto. Demasiado perfecto. Durante años, aquel hombre había sido el pilar de la familia, el nombre respetado en la colonia, el símbolo de estabilidad para sus hijos y sus trabajadores. Pero ahora, cada decisión parecía un salto al vacío. Recordó las palabras de Digna la noche anterior, su voz firme, cargada de urgencia y miedo. Si no vendes, Damián, todo se hundirá contigo. En ese instante comprendió que la línea entre proteger y traicionar se había vuelto invisible. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Begoña intentaba concentrarse en los movimientos leves de su bebé. Su respiración era irregular, y un pinchazo en el abdomen la obligó a sentarse. La luz del amanecer entraba por la ventana, bañando el suelo con un tono dorado que contrastaba con la palidez de su rostro. No quería alarmar a nadie, ni siquiera a Gabriel, pero algo dentro de ella no estaba bien. No era solo el dolor físico, era la culpa. Esa culpa silenciosa que la acompañaba desde que Andrés se marchó sin despedirse. Había tratado de convencerse de que amar a Gabriel era suficiente, que el futuro con él le ofrecería la estabilidad que el pasado con Andrés le había negado. Pero la estabilidad, pensó, no siempre es amor, y el cuerpo, cuando guarda secretos, acaba hablando. Poco después, el sonido del teléfono rompió el silencio. Tasio, con el ceño fruncido, entró en el despacho de su padre con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Padre, acaban de llamarme desde Italia. Quieren comprar la empresa». Damián levantó la vista, incrédulo, como si no hubiera escuchado bien. Tasio repitió la frase, más despacio, y el viejo patriarca sintió por un instante el vértigo de la posibilidad. Italia, una palabra que olía a rescate, pero también a rendición. Gabriel apareció justo en ese momento, con su habitual calma en los gestos, esa serenidad que siempre escondía una intención. «¿Puedo?», preguntó desde la puerta, aunque ya estaba dentro antes de recibir respuesta. Damián le explicó la llamada. Gabriel lo escuchó en silencio, asintiendo con una mueca de comprensión. «Podría ser la oportunidad que necesitamos», dijo al fin, con voz grave. «Floral no es fiable. Los italianos, en cambio, tienen capital, estructura, visión internacional». Lo dijo como si fuera un acto de sensatez, no de manipulación. Y Damián, agotado, quiso creerle. Por primera vez en semanas, sintió que alguien tomaba el timón por él. No sabía que, en realidad, estaba entregando las llaves de su legado al mismo hombre que planeaba hundirlo. Mientras los tres hablaban de cifras, de contratos y de plazos, Begoña bajaba las escaleras con pasos lentos, sosteniéndose del pasamanos. La casa le parecía extraña, como si los retratos de los de la reina la observaran con desaprobación. En el salón, vio a Digna conversando con Luz. La mujer mayor la miró con sorpresa cuando la vio llevar una mano al vientre. «¿Te encuentras bien, hija?», preguntó con una dulzura que rara vez usaba. Begoña asintió, fingiendo una sonrisa. Pero su piel ya estaba fría, y una gota roja acababa de manchar el suelo. El miedo se apoderó de ella en un instante. No gritó, no pidió ayuda. Se limitó a quedarse quieta, mirando esa mancha diminuta que, de repente, parecía contener toda su vida. Digna fue la primera en reaccionar. Corrió hacia ella, la sostuvo del brazo y la ayudó a sentarse. «Estás sangrando, Begoña». La frase cayó como una sentencia. En sus ojos se cruzó algo más que preocupación, reconocimiento. Y en ese reconocimiento había también un destello de verdad, la certeza de que aquel embarazo podía ser más que un símbolo de esperanza. A lo lejos, el eco de las voces masculinas seguía resonando. Damián, inconsciente de lo que pasaba en la planta baja, firmaba documentos preliminares mientras Gabriel le ofrecía un café y una sonrisa tranquila. «Lo peor ya ha pasado», le dijo, pero cada palabra suya era un hilo más en la red que tejía con paciencia. Sabía que, una vez firmara el acuerdo definitivo, Perfumerías de la Reina sería suya. Entretanto, Digna ayudó a Begoña a subir las escaleras de nuevo. En cada peldaño, la enfermera recordaba los días en que atendía a Andrés en la habitación del hospital, el modo en que su voz la calmaba, las noches en las que pensaba que aquel amor era imposible y,
Sin embargo, no podía evitar sentirlo. Tal vez, pensó, el cuerpo recuerda aquello que el alma intenta olvidar. Y ahora ese recuerdo la estaba castigando. Digna la hizo recostarse y le tomó la mano. ¿Desde cuándo sientes dolor? Begoña no respondió. Las lágrimas, silenciosas, bajaban por sus mejillas. No digas nada a Gabriel, susurró. No ahora. Digna la miró con asombro y, por un instante, comprendió que en aquella petición se escondía un secreto más grande. No preguntó, no hacía falta. Lo leyó en los ojos de la enfermera. El amor por Andrés seguía ahí, escondido entre la culpa y el miedo. Mientras tanto, en el despacho, Gabriel hablaba con alguien al teléfono. Su tono era frío, profesional, pero el brillo en sus ojos delataba su euforia contenida. Sí, Monsieur Brossard, Damián ha aceptado iniciar las negociaciones. Será cuestión de días. Colgó el auricular despacio, como quien saborea un triunfo. Cuando giró la cabeza, vio el reflejo de su propio rostro en el cristal. Por un instante, le pareció ver la sombra de su padre detrás, pero la desechó. El legado será mío, murmuró. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando el polvo de los caminos. En la colonia, los obreros hablaban en voz baja sobre el futuro de la fábrica. Gaspar caminaba junto a Manuela, preocupado, intentando imaginar qué pasaría si los italianos tomaban el control. No es solo una empresa, dijo él, es nuestra vida, pero en los despachos, la vida de los demás no valía tanto como una firma. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Digna no podía dormir. Había visto demasiado en los ojos de Begoña como para descansar tranquila. Se levantó y bajó al despacho de Damián. Lo encontró solo, frente a la chimenea, con el contrato aún sobre la mesa. ¿Estás seguro de lo que haces?, le preguntó. Él no respondió enseguida. Ya no hay opciones, dijo al fin. Los italianos pueden salvarnos. Digna lo observó con una mezcla de compasión y temor. ¿Y quién te salvará a ti de Gabriel? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Digna sabía que insistir sería inútil, pero su intuición le gritaba que algo no encajaba. Gabriel se movía demasiado rápido, demasiado seguro, como si todo estuviera previsto desde el principio. Damián, agotado, parecía un hombre que había dejado de luchar, alguien que se aferraba al espejismo de una salvación que tal vez lo destruiría. Mientras en la planta baja el reloj marcaba la medianoche, Begoña se retorcía de dolor en la cama. Digna había subido a verla una vez más y la encontró pálida, con las sábanas empapadas de sudor. «Te llevo al hospital», dijo sin vacilar, pero la enfermera negó con la cabeza. «Si Gabriel lo sabe, pensará que estoy fingiendo». Aquella frase, dicha entre jadeos, resonó como una confesión. No solo temía por su salud, temía por la credibilidad, por la mirada del hombre con el que compartía su vida. En su voz había algo quebrado, una herida más profunda que cualquier sangrado. Digna, sin decir palabra, fue hasta el baño, tomó una toalla húmeda y la colocó sobre la frente de Begoña. «No se trata de lo que piense Gabriel, sino de lo que te pase a ti». Pero Begoña cerró los ojos. En su mente, se mezclaban los recuerdos con Andrés. La noche del accidente, la voz de él repitiéndole que la vida siempre se abre paso incluso en medio del dolor. Ahora, con el cuerpo en guerra, sentía que cada palabra de aquel recuerdo se disolvía lentamente. A lo lejos, el sonido de un motor rompió el silencio. Tasio regresaba de la fábrica, donde los trabajadores lo habían abordado con preguntas que no sabía responder. La noticia de una posible venta se había extendido como pólvora. Algunos veían esperanza, otros, traición. Cuando cruzó el portal de casa, vio a Gabriel en el pasillo hablando por teléfono. «Sí, Monsieur Brossard, el contrato estará listo antes del lunes». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Tasio se detuvo. Algo en el tono del abogado lo inquietó. No era la voz de un asesor preocupado, sino la de un hombre que disfruta del control. «¿Con quién hablas?», preguntó. Gabriel colgó con una sonrisa neutra. «Asuntos legales, nada importante». Pero su mirada se mantuvo un segundo más de lo necesario, lo suficiente para que Tasio sintiera que acababa de presenciar algo prohibido. En la habitación del fondo, Digna sostenía la mano de Begoña mientras contaba los minutos entre los espasmos. «Voy a buscar ayuda», murmuró. Begoña intentó detenerla, pero la mujer ya había salido. En el pasillo, su camino se cruzó con el de Gabriel. «Sube ahora mismo», le ordenó. Begoña está mal. Él la miró confundido, casi molesto. «¿Qué le pasa?». Digna no respondió, simplemente lo empujó hacia las escaleras.
Al entrar, Gabriel se quedó inmóvil. La vio tan frágil, tan distinta de la mujer firme que solía discutirle cada decisión, que algo en él se quebró por un instante. «Voy a llamar a un médico», dijo. Pero Begoña negó con la cabeza. «No quiero hospitales, solo dime que todo va a estar bien». Sus ojos buscaban una certeza imposible, una promesa que él no podía dar. Gabriel se acercó, le tomó la mano y, sin saber muy bien por qué, le dijo: «Claro que sí». Esa mentira piadosa fue el primer gesto humano que tuvo en semanas. Pero también el principio de su contradicción. Entre el hombre que calculaba movimientos en el despacho y el que ahora temblaba al ver a la mujer que decía amar. Digna, al fondo, los observaba con una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que el destino de esa casa pendía de hilos invisibles, y que cada palabra maldicha podía romperlos. Horas más tarde, mientras los médicos llegaban y se la llevaban en una camilla, Gabriel bajó las escaleras con las manos manchadas de sangre. Damián lo encontró así, descompuesto, y por un momento pensó que algo le había pasado a su hijo. «¿Qué ocurre?», preguntó. Gabriel apenas articuló. «Begoña. El bebé». Las palabras fueron suficientes para helar el aire. Damián se quedó en silencio. Sintió que el mundo volvía a girar sobre su eje equivocado. «Ve con ella», dijo. «Yo me encargo aquí». Pero cuando se quedó solo, se llevó una mano al pecho. La presión, el cansancio, la culpa, todo se acumulaba como un peso insoportable. En ese momento, entendió que los errores no se heredan, se repiten. Y temió que su familia estuviera destinada a hacerlo una y otra vez. En el hospital, el reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el médico salió del quirófano. Gabriel se levantó de golpe. «¿Y el bebé?», preguntó, con la voz quebrada. El hombre lo miró con cautela. «Está débil, pero estable. Sin embargo, necesita reposo absoluto». Gabriel asintió, pero dentro de él se libraba otra batalla. La que se da entre la culpa y el orgullo. Había querido controlar todo, incluso el destino. Y el destino, caprichoso, le recordaba que no se negocia con la vida. Digna llegó poco después. «¿Cómo está?». Él se limitó a decir: «Viva». Pero el tono no era de alivio, sino de algo más complejo, una mezcla de rabia y miedo. «Ella no confía en ti», añadió Digna en voz baja. Gabriel la miró, irritado. «No es momento para reproches». «No», replicó la mujer, «pero sí para verdades». Se marchó dejándolo solo con su propio reflejo en la ventana del pasillo, ese reflejo que comenzaba a parecerle el de un extraño. Mientras tanto, en la colonia, el amanecer sorprendía a los trabajadores comentando rumores. Algunos hablaban de la venta a los italianos, otros del accidente de Raúl en la pista de carreras. Claudia, con los ojos hinchados de tanto llorar, escuchaba la radio sin atreverse a moverse. Las palabras del locutor llegaban distorsionadas, pero una de ellas bastó para derrumbarla: hospitalizado. Cayó de rodillas, las manos en el suelo, recordando la última vez que había visto a Mateo. Todo su pasado volvió como un golpe seco. El miedo, la pérdida, la culpa. En ese momento, supo que no podía seguir huyendo. Cuando Manuela intentó consolarla, solo consiguió un susurro: «No puedo volver a pasar por lo mismo». Esa frase selló su destino. En otra parte de la ciudad, Marta despertó sobresaltada. Había soñado con el incendio de la caldera, con las llamas que se llevaban todo. Se levantó, fue hasta el despacho de Pelayo y lo encontró revisando unos documentos. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Él la miró con cansancio. «Sobre dinero, ¿verdad?». Ella asintió. «La empresa se hunde y mi padre no lo ve. Si tú pudieras invertir, aunque sea una parte». Pelayo suspiró. «Sabes que lo haría por ti, pero no quiero ser el salvador de tu familia». Marta bajó la mirada. «No te lo pido por ellos. Te lo pido por mí». Aquella frase cambió el tono de la conversación. Pelayo, al verla tan vulnerable, comprendió que no hablaba como hija ni como empresaria, sino como mujer que teme perderlo todo. Se acercó, le levantó la barbilla y murmuró: «Entonces lo haré». Pero en sus ojos había una sombra. De vuelta al hospital, Gabriel entró a la habitación donde Begoña dormía. El sonido del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio. Se acercó despacio, la observó y pensó en la ironía de todo. Mientras él tramaba el futuro de la familia, la vida dentro de ella pendía de un hilo. Le tomó la mano y susurró: «Te necesito viva». No era amor lo que lo movía, era miedo. Miedo a perder el único punto de equilibrio que todavía lo hacía parecer humano. Begoña, medio dormida, abrió los ojos y lo vio. Por un instante, creyó que era Andrés.
Su corazón dio un vuelco, pero cuando enfocó la vista y reconoció el rostro de Gabriel, una punzada de decepción la atravesó. «¿Por qué siempre llegas cuando ya es tarde?», murmuró, antes de volver a cerrar los ojos. Gabriel se quedó inmóvil, no entendió si hablaba del bebé, de ellos, o de algo más. Pero la frase lo persiguió toda la noche. Fuera, el sol comenzaba a subir, iluminando los tejados de la colonia. La ciudad despertaba, pero en la casa de la reina seguía pesando el mismo silencio. Damián, solo en el despacho, observaba el contrato. Por un momento, pensó en romperlo. Luego, pensó en sus hijos. Y firmó. El sonido de la pluma raspando el papel fue el punto final de algo más que un contrato. Cuando Damián firmó, no solo vendió parte de la empresa, entregó, sin saberlo, el alma de su familia. La tinta aún estaba fresca cuando Gabriel tomó el documento, lo dobló con precisión y lo guardó en su portafolio de cuero. No hubo celebraciones ni brindis, solo un silencio espeso que lo envolvía todo. En su mente, Gabriel repasaba cada paso del plan. Desde la primera conversación con Brossard hasta aquella firma que sellaba su control sobre perfumerías de la reina. Era un movimiento maestro, una jugada limpia. Pero al salir del despacho, una sensación extraña lo detuvo. En el reflejo del espejo del pasillo, su rostro no parecía el de un ganador, sino el de un hombre al borde del vacío. Tal vez porque, mientras ganaba poder, perdía humanidad. Caminó hasta su coche y se quedó un momento observando la fachada de la casa. Pensó en Begoña, en la cama del hospital, y en la mirada de Digna al reprocharle su frialdad. Se dijo que no podía permitirse sentir culpa, que las emociones eran un lujo que solo los débiles se conceden. Pero la voz de su conciencia, que llevaba semanas intentando callar, susurró una pregunta que no supo responder: ¿y si el poder no basta? En el hospital, Begoña despertó sola. La habitación estaba bañada por una luz gris, y el silencio era tan absoluto que podía oír su propia respiración. Movió la mano hacia el vientre y sintió un vacío que no podía describirse. No necesitó preguntar, lo supo de inmediato. El médico entró minutos después, con esa expresión profesional que intenta disimular la tragedia cotidiana. «Lo siento, señora Montes». No lloró al instante, simplemente se quedó mirando la pared, como si buscara un punto donde anclar la mirada. Todo su cuerpo parecía suspendido, detenido entre el dolor físico y el shock emocional. Digna, al verla así, se acercó y la abrazó sin decir nada. Y fue en ese silencio donde Begoña rompió a llorar, no por el hijo perdido, sino por todo lo que había perdido antes: la fe, la calma, la ilusión de un amor limpio. Gabriel llegó al hospital más tarde. En el pasillo, Digna lo interceptó. «No la veas ahora», dijo con firmeza. «No necesita un abogado, necesita paz». Pero él la ignoró. Entró sin permiso y se detuvo al borde de la cama. Begoña, pálida, giró el rostro hacia la ventana. «¿Por qué estás aquí?», preguntó sin mirarlo. Gabriel no respondió, solo avanzó un paso, como si las palabras le hubiesen quedado grandes. «Te amo», dijo al fin. Begoña soltó una risa amarga. «No sabes lo que es el amor, Gabriel. Solo sabes poseer». La frase lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Durante un instante, quiso defenderse, explicarle que había estado asustado, que todo lo que hacía era por ellos, por el futuro. Pero comprendió que en sus labios cualquier justificación sonaría vacía, así que no dijo nada. La miró una última vez y salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Sentía que todo lo que había construido empezaba a desmoronarse, como un edificio erigido sobre mentiras. El contrato, el dinero, la empresa. Nada de eso podía comprar lo que acababa de perder. De vuelta en la colonia, Tasio convocó una reunión con los obreros. Los rumores ya eran insoportables. Algunos decían que la empresa había sido vendida, otros, que Gabriel planeaba despedir a la mitad del personal. «No puedo confirmar nada hasta que mi padre lo anuncie», dijo Tasio, pero su tono lo traicionó. Gaspar lo observaba desde el fondo del salón, cruzado de brazos. «No hace falta confirmarlo, todos sabemos quién mueve los hilos». El murmullo creció hasta convertirse en un clamor. Tasio golpeó la mesa. «No voy a permitir que nadie hable así de mi familia». Pero el silencio que siguió no fue respeto, sino miedo. En sus ojos, los obreros ya no veían aún de la reina, sino a un hombre tan perdido como ellos. Esa tarde, Damián regresó a casa exhausto. La firma lo había envejecido de golpe. En su escritorio, la fotografía de su difunta esposa Catalina parecía observarlo con una mezcla de decepción y ternura. «He hecho lo que tenía que hacer», murmuró. Pero dentro de él sabía que no era cierto.
Había actuado desde el miedo, no desde el deber. En ese momento, entró Marta. ¿Qué has hecho, padre? La pregunta resonó en la estancia como un disparo. He salvado la empresa, respondió él con voz ronca. ¿Salvado? La has vendido. Marta avanzó hasta el escritorio, los ojos brillando de rabia. ¿A los italianos? ¿Por consejo de Gabriel? ¿Te das cuenta de lo que significa? Damián intentó explicarse, pero ella no lo escuchó. Mamá no lo habría permitido, dijo, antes de salir y cerrar la puerta con un golpe seco. A solas, Damián comprendió que su firma había roto más que un contrato. Había roto el vínculo con sus hijos. En paralelo, Gabriel caminaba sin rumbo por las calles de la colonia. Cada paso era un intento inútil de acallar la voz de Begoña en su cabeza. No sabes amar, esa frase lo perseguía. En su vida, nadie se la había dicho con tanta claridad. Desde niño, había aprendido que amar era poseer, que cuidar era controlar. Pero ahora, por primera vez, la palabra amor se le antojaba un enigma imposible. Cruzó el parque donde los niños jugaban, y por un instante pensó en Julia, la hija de Jesús y Begoña. No era su hija, pero había aprendido a quererla a su manera. Recordó cómo lo miraba, con una mezcla de confianza y cautela, como si presintiera que en él había algo peligroso. Sonrió con amargura. Los niños, pensó, siempre ven la verdad antes que los adultos. Mientras tanto, en el hospital, Begoña despertó de una siesta inquieta. Digna estaba sentada junto a ella, tejiendo en silencio. He perdido al bebé, dijo de pronto, sin levantar la voz. Digna dejó las agujas a un lado. Sí, pero no te has perdido tú. Aquella frase, dicha con serenidad, penetró más que cualquier consuelo. ¿Crees que Dios me castiga?, preguntó Begoña, con los ojos fijos en el techo. Digna negó con la cabeza. No es un castigo, es un aviso. Cuando se construye sobre el dolor, todo se derrumba. Begoña guardó silencio, comprendiendo que no hablaban solo del embarazo, sino también de su relación con Gabriel. A la misma hora, Raúl abría los ojos en el hospital tras el accidente. Lo primero que vio fue a Claudia en la puerta, con la mirada perdida. Pensé que no vendrías, murmuró. Ella se acercó, pero no lo tocó. He venido a despedirme. Raúl frunció el ceño. ¿Qué dices? No puedo seguir contigo, Raúl. No puedo perder otra vez lo que amo. Él quiso detenerla, pero su cuerpo apenas respondía. La vio alejarse por el pasillo, y en ese instante entendió que algunas heridas no se curan, solo se aprenden a llevar. Esa noche, en la casa de la reina, Gabriel regresó con el rostro marcado por el cansancio. Encontró a Damián sentado frente al fuego, con un vaso de brandy en la mano. Todo ha salido bien, dijo el patriarca, intentando convencerse. Los italianos enviarán el adelanto mañana. Gabriel asintió, pero no respondió. Miraba las llamas, hipnotizado, como si viera en ellas la imagen de lo que acababa de provocar. Damián levantó el vaso y brindó en silencio. Por el futuro. Gabriel lo imitó, aunque sabía que ese futuro no le pertenecía a ninguno de los dos. Al subir las escaleras, pensó que cada victoria deja un eco, y ese eco, tarde o temprano, se convierte en culpa. El amanecer del día siguiente llegó sin promesas. La colonia despertó bajo un cielo gris, como si incluso el sol hubiera decidido observar desde la distancia lo que estaba a punto de suceder. En la fábrica, el aire olía distinto. A desconfianza, a miedo, a un futuro que nadie entendía del todo. Los obreros caminaban con paso lento, intercambiando miradas de duda. En la puerta del despacho, Tasio ajustaba su chaqueta, intentando parecer seguro, aunque por dentro todo en él temblaba. Entró en la oficina principal, donde Damián lo esperaba con una carpeta en las manos. Los italianos enviarán una delegación la próxima semana, dijo el patriarca sin levantar la vista. Tasio frunció el ceño. ¿Y eso significa que ya está hecho? Damián asintió. Significa que tendremos trabajo, pero el tono era más de resignación que de esperanza. Damián hablaba como un hombre que ya no creía en lo que decía. Gabriel, sentado al otro extremo, observaba la escena con una calma que no era humana. Cada palabra de Damián, cada silencio de Tasio, era parte de un tablero que ya había calculado. Lo importante ahora, dijo, es mantener la moral alta. Si los trabajadores sienten miedo, todo puede venirse abajo antes de tiempo. La palabra tiempo resonó con una ironía cruel. Él sabía que no quedaba mucho antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, en el hospital, Begoña firmaba su alta médica. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había un cansancio que ninguna noche de sueño podría reparar. Digna la acompañaba en silencio,
sosteniendo el abrigo que ella apenas parecía notar. ¿Segura de que quieres volver a casa tan pronto?, preguntó. Begoña asintió. No puedo quedarme aquí. Cada pared me recuerda lo que ya no está. Caminaron por el pasillo sin hablar. El sonido de sus pasos era el único que rompía el silencio. Al llegar a la salida, el aire fresco le golpeó el rostro, y por un momento pensó que quizá la vida todavía podía ofrecerle un poco de consuelo. Pero esa ilusión se deshizo cuando vio a María esperándola cerca del coche, con la mirada tensa, casi desafiante. «Has venido a fingir preocupación», dijo Begoña antes de que la otra hablara. María bajó la vista. «No vine a fingir, vine porque me dijeron lo que pasó». Begoña apretó los labios. «¿Y qué crees que sabes tú del dolor?». María la miró, herida. «Más de lo que imaginas. No todo lo que pierdo se ve». Aquella respuesta, tan tranquila, desarmó a Begoña por un instante. Pero enseguida recuperó la dureza. «Tú no pierdes, María. Manipulas, engañas, y si alguna vez sentiste culpa, la escondiste bien». Digna intervino, consciente de que cualquier palabra más podría convertirse en un incendio. «No es momento para esto». Pero las dos mujeres ya estaban atrapadas en una espiral que solo podía acabar con heridas abiertas. Begoña dio un paso adelante. «Te lo advertí, si seguías mintiendo, acabarías sola». María contuvo las lágrimas. «Y tú, Begoña, ya estás sola». El golpe de aquellas palabras fue invisible pero brutal. Digna la sostuvo del brazo y la obligó a entrar en el coche. María se quedó allí, inmóvil, mientras el vehículo se alejaba. Cuando volvió a entrar en la fábrica, las miradas la siguieron con esa mezcla de lástima y desconfianza que la acompañaba desde que se descubrió su recuperación milagrosa. Sabía que todos hablaban de ella, pero había aprendido a soportarlo. Esa misma mañana, Gabriel recibió una llamada que esperaba desde hacía días. «Monsieur Brossard al teléfono», anunció su secretaria. Se levantó, cerró la puerta y respondió con su tono más cordial. «Oui, monsieur, todo está bajo control». La voz al otro lado sonó satisfecha. «Perfecto. Enviaremos el equipo de transición la próxima semana. Queremos empezar a evaluar la plantilla». Gabriel asintió, aunque sabía que eso significaba despidos, reestructuración, la desintegración del legado de los de la reina. Colgó el teléfono despacio, apoyó las manos en el escritorio y se quedó mirando la ventana. La colonia se extendía ante él como un mapa de su propia culpa. «He ganado», pensó, pero en ese pensamiento no había alegría, solo una especie de vértigo. A mediodía, Tasio reunió a los trabajadores para darles las primeras noticias oficiales. «La empresa ha firmado un acuerdo de inversión», anunció con voz temblorosa. «Nada cambiará por ahora». El murmullo fue inmediato. Gaspar levantó la mano. «¿Y quién es ese inversor?». Tasio dudó. «Un grupo italiano. Solvente, confiable». Las palabras sonaban vacías. Manuela, desde el fondo, murmuró algo que nadie quiso repetir en voz alta. Otra venta disfrazada de rescate. El ambiente se volvió denso. Algunos empezaron a salir, otros lo miraban con una mezcla de decepción y compasión. Tasio intentó continuar, pero las palabras se le atragantaron. Cuando la sala quedó casi vacía, Gaspar se acercó. «¿Tú también sabías que Gabriel estaba detrás?». Tasio lo miró confundido. «¿Qué dices? No te hagas el ingenuo. Lo vimos hablando con extranjeros desde antes del accidente. Si esto sale mal, no lo cubriré». Tasio no respondió. Por primera vez, la sospecha se convirtió en miedo real. En la casa de la reina, Damián se encerró en su despacho. El cansancio le pesaba como una enfermedad. Intentó leer los informes financieros, pero las letras se deshacían ante sus ojos. El corazón le latía con fuerza. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo, como si el aire de la habitación se hubiese vuelto más espeso. Afuera, el sonido de los pájaros contrastaba con el silencio de su cuerpo agotado. Llamaron a la puerta. Era Marta. «¿Padre?». Damián intentó levantarse, pero un mareo lo obligó a apoyarse en el escritorio. «Estoy bien», dijo con un hilo de voz. «No lo estás», replicó ella, acercándose. «Desde que mamá murió, no te has permitido descansar». Damián sonrió con tristeza. «El descanso es para los que ya no tienen deudas con la vida». Ella quiso abrazarlo, pero él la detuvo. «Cuida de tus hermanos, cuida de la empresa. Lo que he hecho, lo hice por ustedes». Marta lo miró fijamente. «No por nosotros, por Gabriel». Aquellas palabras le atravesaron como una aguja. «No lo entiendes», murmuró. «Él me ofreció una salida. Y tú se la diste a cambio de tu nombre», respondió ella, con una calma feroz. En el hospital, Begoña no lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que sintió la sangre correr.
Aquel recuerdo era más que físico, era el símbolo de algo que se desangraba dentro de ella. Cuando Digna entró con un vaso de agua, la encontró sentada junto a la ventana, mirando la noche. No puedo quedarme aquí, dijo de pronto. Necesito volver a la fábrica. Digna la observó con incredulidad. No estás en condiciones, no puedo quedarme quieta, Digna. Si no hago algo, me voy a volver loca. La mujer mayor suspiró. Entonces haz algo que valga la pena. Enfrenta a quien te ha mentido. Begoña levantó la vista. ¿A quién te refieres? Digna no respondió, pero su mirada habló por ella. Horas más tarde, Begoña apareció en la fábrica. Nadie esperaba verla allí, tan pálida, tan frágil. Algunos obreros se detuvieron al verla caminar entre los pasillos como un fantasma. Cuando llegó al laboratorio, encontró a María revisando unas muestras. Tú sabías que todo esto pasaría, dijo con voz fría. María la miró sin entender. ¿Qué dices? Sabías que Gabriel iba a vender la empresa. Lo sabías y te callaste. María dejó los frascos y se acercó despacio. No tengo nada que ver con eso. Mentira, replicó Begoña. Siempre sabes más de lo que dices. María suspiró. ¿Por qué no aceptas que no soy tu enemiga? No te robé nada. Me robaste la verdad, murmuró Begoña. En ese momento, Gabriel apareció en la puerta. Las dos se giraron. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Begoña lo miró con una calma que daba miedo. Solo la verdad, Gabriel. Algo que tú olvidaste hace mucho. Él se acercó un paso, con el gesto cansado de quien no quiere más conflictos. No es momento para discusiones. Claro que lo es, replicó ella. Porque todo lo que haces es una discusión con la vida. Y siempre pierdes. Gabriel sintió que cada palabra la convertía más en espejo que en adversaria. No sabes lo que dices, murmuró. Sé exactamente lo que digo. Y sé que cuando mi hijo murió, algo dentro de ti celebró que no quedara nada que te atara a mí. Aquella frase fue demasiado incluso para él. Dio un paso atrás, como si lo hubiesen golpeado. Eso no es cierto, susurró. Entonces demuéstralo. Diles la verdad, diles quién eres realmente. El silencio que siguió fue interminable. Gabriel no respondió, simplemente se dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí un vacío tan profundo que el aire pareció congelarse. María la miró en silencio, sin atreverse a intervenir. Begoña respiró hondo. Ya no tengo miedo, dijo, casi para sí misma. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Una tormenta se acercaba, presagio de lo que aún estaba por caer. La tormenta comenzó justo cuando el reloj de la fábrica marcaba las 6 de la tarde. Las primeras gotas golpearon los cristales con la fuerza de una advertencia, y pronto el cielo se volvió una masa oscura que parecía querer tragarse la colonia entera. Damián observaba la lluvia desde la ventana de su despacho, los ojos perdidos en el horizonte. Las luces parpadeaban con la intermitencia de los recuerdos. La tensión de las últimas horas había comenzado a pasarle factura. Sentía el pecho apretado, el pulso irregular, la respiración corta. Recordó las palabras de Marta. No lo hiciste por nosotros, lo hiciste por él. Y en esa frase se resumía toda su culpa. Había cedido el control de su vida, de su legado, a un hombre que hablaba con la frialdad de un contador de almas. En la fábrica, los trabajadores se dispersaban apresurados ante la llegada de la tormenta. Tasio permanecía en el despacho, revisando unos papeles que Gabriel le había dejado sobre la mesa. Eran copias del contrato con los italianos. Pero entre los documentos, un sello extranjero llamó su atención. No pertenecía a la empresa firmante. El nombre impreso, Brossard Group Investments, le resultó familiar, demasiado familiar. Lo había oído antes, en una conversación entre Gabriel y un contacto francés. Su corazón se aceleró. Tomó el teléfono, marcó el número de su padre, pero no obtuvo respuesta. Damián ya estaba doblado sobre el escritorio, con la cabeza apoyada entre los brazos, luchando por respirar. El dolor se extendía por su pecho como una garra invisible. Alcanzó el retrato de Catalina y lo sostuvo entre los dedos temblorosos. Perdóname, susurró antes de que la oscuridad lo envolviera. Mientras tanto, en la carretera que conectaba la colonia con la ciudad, un coche negro avanzaba entre la lluvia. En el asiento trasero, un hombre de traje gris observaba los campos empapados. Era Monsieur Brossard. Había decidido presentarse sin aviso, dispuesto a cerrar personalmente el trato que su abogado en España había gestionado con tanto celo. Quiero ver el estado de la fábrica antes de firmar la transferencia total, había dicho al chofer. Gabriel, ajeno a su inminente llegada, se encontraba en su despacho repasando los detalles del acuerdo. Cada cláusula, cada cifra, era una pieza más del rompecabezas que lo acercaba a su meta.
Sin embargo, en el fondo de su mente seguía resonando la voz de Begoña, fría y acusadora. No sabes lo que es amar. Se sirvió un whisky e intentó concentrarse, pero el sonido de los truenos le impidió hacerlo. Parecía que incluso el cielo quería recordarle lo que había hecho. A esa misma hora, Begoña regresaba a casa. El silencio la recibió como un enemigo familiar. Subió las escaleras despacio, una mano sobre la barandilla, la otra sobre el corazón. En la habitación, todo estaba tal como lo había dejado. Las sábanas aún arrugadas, las flores marchitas en el jarrón, el eco de un hogar que ya no lo era. Se sentó frente al espejo y se observó largo rato. No se reconocía. La mujer del reflejo parecía más vieja, más cansada, pero también más libre. Ya no tengo miedo, repitió, casi como un mantra. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de ella comenzaba a nacer un silencio distinto, el de la aceptación. En la fábrica, Tasio encontró a Gaspar en el taller. Mira esto, dijo, mostrándole el sello del contrato. Gaspar lo tomó, lo leyó y levantó la vista con incredulidad. Brossard Group. Ese nombre está en las cuentas de Gabriel. ¿Estás seguro? Completamente. Él usó esa empresa en la importación de materias primas el año pasado. Lo vi en los registros. Tasio sintió un escalofrío. Entonces esto no es una inversión. Es una compra encubierta. Gaspar apretó los dientes. Nos está vendiendo a sí mismo. Sin perder tiempo, Tasio corrió hacia el despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta, y el sonido de la lluvia apenas dejaba oír su respiración entrecortada. «Padre», gritó al verlo desplomado sobre el escritorio. Lo tomó por los hombros, pero no reaccionó. «Ayuda», su voz resonó en el pasillo, atrayendo a los pocos trabajadores que aún quedaban. En cuestión de minutos, la ambulancia estaba en camino. Gabriel recibió la noticia cuando el teléfono sonó. «Damián ha sufrido un colapso», dijo Tasio al otro lado, con la voz rota. Por un instante, el abogado se quedó inmóvil. Todo su cuerpo se tensó. «Voy para allá», respondió antes de colgar. Dejó el vaso sobre el escritorio y salió a la calle, bajo la lluvia, sin paraguas. Cada paso se hundía en el barro, como si el suelo intentara retenerlo, impedirle seguir avanzando hacia el desastre que él mismo había creado. Cuando llegó al despacho, encontró a los paramédicos subiendo la camilla. Damián, inconsciente, apenas respiraba. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Infarto», respondió uno de ellos. Tasio lo miró con una mezcla de rabia y dolor. «¿Estás satisfecho?». Gabriel lo sostuvo con la mirada, pero no respondió. En su garganta se acumulaban palabras que ya no tenían sentido. El sonido de un coche deteniéndose afuera los interrumpió. Un hombre alto, de cabello gris, descendió con un paraguas negro. «Monsieur Gabriel», dijo con acento francés. «Soy Brossard». El nombre cayó como un rayo entre ellos. Tasio lo miró, horrorizado. «¿Él?». Gabriel intentó mantener la compostura. «No es el momento». «Au contraire», replicó el francés con una sonrisa gélida. «Es el momento perfecto». Brossard avanzó, estrechó la mano de Gabriel y miró a los presentes con una cortesía que olía a veneno. «He venido a finalizar la adquisición». Tasio sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Adquisición? ¿No era una inversión? Gabriel lo interrumpió. «Luego hablaremos». Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras habían atravesado el aire como cuchillos. Brossard, ajeno al drama, se volvió hacia Gabriel. «Le felicito, ha manejado esto con una eficiencia admirable». Tasio apretó los puños. «¿Eficiencia? Nos ha vendido». Brossard arqueó una ceja. «Mon cher, en los negocios no existe la traición, solo la oportunidad». Antes de que alguien pudiera responder, los paramédicos se llevaron la camilla. Damián abrió los ojos un instante, lo suficiente para ver a Gabriel. «Prometiste salvarnos», murmuró. Gabriel se acercó, pero Tasio lo apartó de un empujón. «No vuelvas a tocarlo». La ambulancia partió bajo la lluvia, dejando tras de sí un eco de sirenas y culpa. Dentro de la fábrica, los obreros comenzaron a congregarse. La noticia del colapso se había esparcido rápido. Algunos culpaban a los italianos, otros al destino. Pero el nombre de Gabriel empezó a flotar entre los murmullos como un veneno. De regreso a casa, Begoña observaba la tormenta desde la ventana. La lluvia golpeaba los cristales con furia, pero ella permanecía inmóvil, abrazando una manta. Pensó en Damián, en los años en que aquella casa era un lugar seguro. Pensó en Andrés, en su ternura. Pensó en Gabriel y en todo lo que había perdido tratando de salvar lo que nunca existió. Digna entró sin llamar. «Han llevado a Damián al hospital». Begoña giró la cabeza lentamente. «¿Qué le pasó?». «Un infarto».
El silencio se instaló entre ellas. Todo se está desmoronando, murmuró Begoña. No todo, replicó Digna. A veces hay que dejar que lo que duele se derrumbe para poder construir de nuevo. En la fábrica, Gabriel y Brossard se quedaron solos en el despacho. El francés encendió un cigarro y exhaló el humo con elegancia. Una pena lo del viejo. Pero los negocios no esperan. Gabriel lo miró sin responder. Tendrá su parte cuando todo esté firmado, dijo finalmente. Ah, Messier, sonrió el otro, ya la tengo. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Brossard sacó un sobre del bolsillo. Firmó una cláusula de transferencia inmediata. La empresa ya no es suya, ni de los de la reina. Es mía. Gabriel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Eso no estaba en el acuerdo. Estaba en las líneas pequeñas, replicó el francés con una sonrisa helada. El trueno que resonó entonces pareció una carcajada del destino. La noche había caído sobre la colonia con la pesadez de un duelo. El hospital, iluminado por luces frías, se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la historia. En la sala de urgencias, los pasillos olían a desinfectante y a miedo. Tasio caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas, incapaz de mantenerse quieto. Gabriel permanecía sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Solo el sonido lejano de los monitores llenaba el vacío. Cuando el médico salió finalmente, Tasio fue el primero en interceptarlo. ¿Cómo está mi padre?, preguntó, casi sin respirar. El hombre suspiró, cansado. Su estado es delicado. Sufrió un infarto masivo. Hemos logrado estabilizarlo, pero necesita descanso absoluto. Tasio asintió, intentando contener las lágrimas. Gabriel no se movió, no preguntó nada, ni siquiera levantó la vista. El médico se marchó, y el silencio volvió a apoderarse del pasillo. Tasio se acercó despacio, su respiración entrecortada. ¿Contento ahora?, dijo con voz baja, pero cargada de odio. Gabriel cerró los ojos. No hables así. ¿Así? ¿Cómo debería hablarle a quien traicionó a su familia? Gabriel se puso de pie. Lo hice para salvar lo que quedaba. Tasio dio un paso al frente. No lo salvaste, lo vendiste, y a cambio te quedaste con nada. Las palabras quedaron flotando entre ellos como cuchillos suspendidos. Tasio se marchó sin esperar respuesta. Gabriel permaneció allí, en medio del pasillo, solo. Por primera vez, el eco de sus pasos no le sonó a poder, sino a condena. Mientras tanto, en la fábrica, Brossard inspeccionaba cada rincón acompañado de 2 asistentes. Tomaba notas, hacía preguntas, daba órdenes. Los obreros lo observaban con recelo. No hablaba español, pero su tono bastaba para hacerse entender. Estos hombres no durarán, comentó en francés. Habrá que sustituirlos. Gaspar, que escuchaba desde la distancia, apretó los puños. Por dentro ardía. Perfumerías de la Reina ya no era su hogar, era una jaula con otro amo. Afuera, la tormenta había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y rencor. Las luces de la fábrica parpadeaban intermitentes, como si resistieran al cambio de poder. En su despacho, Brossard colocó sobre la mesa el documento definitivo de transferencia. Con esto, Messier de la Reina habrá pasado a la historia. Lo dijo con una sonrisa de triunfo que no entendía de culpa. En otro lugar, Begoña se preparaba para salir hacia el hospital. Digna intentó detenerla. No puedes verlo en este estado, le advirtió. Pero ella negó con la cabeza. No voy por él, voy por mí. Esa frase fue suficiente para que Digna entendiera que la mujer que se marchaba no era la misma que había perdido a su hijo días atrás. Era otra, más fría, más clara, más consciente. Llegó a urgencias poco antes del amanecer. Encontró a Tasio en la sala de espera, los ojos hinchados, la voz apagada. ¿Cómo está?, preguntó. Vivo, pero Gabriel está allí. Begoña asintió. Déjame hablar con él. Tasio la miró sorprendido. ¿Después de todo lo que ha hecho? Precisamente por eso. Entró en la habitación donde Gabriel estaba sentado, con las manos cruzadas y la mirada perdida en la oscuridad. No se giró cuando oyó sus pasos. Si has venido a decirme que me odias, no hace falta, murmuró. Begoña se acercó y se detuvo a su lado. No te odio, Gabriel. Ya no. Él alzó la vista, incrédulo. Entonces, ¿por qué has venido? Porque quería verte caer, y lo estás haciendo. Gabriel la observó, sin fuerzas para responder. Lo he perdido todo, dijo finalmente. No, todavía no, replicó ella con dureza. Aún te queda la verdad. Pero no creo que sepas qué hacer con ella. La puerta se abrió de golpe. Tasio entró, con el rostro desencajado. Acabo de venir de la fábrica.
Ese francés nos ha robado. Nos ha quitado todo. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que el contrato tenía una cláusula escondida. Que nunca fuiste el comprador. Fuiste la herramienta. Begoña lo miró fijamente. ¿Y ahora quién es el ingenuo? Gabriel se levantó de un salto, como si una corriente eléctrica lo atravesara. No puede ser. Lo es, respondió Tasio. He visto los documentos. Ya no somos nada. Por primera vez, el rostro de Gabriel perdió toda expresión. He sido traicionado. Begoña sonrió con tristeza. Bienvenido al mundo que tú creaste. Durante unos segundos, nadie habló. El sonido del monitor cardíaco en la habitación contigua marcaba el ritmo del silencio. Gabriel caminó hacia la ventana, apartó la cortina y miró la ciudad aún envuelta en niebla. He cometido muchos errores, dijo en voz baja. No, lo corrigió Begoña. Has cometido uno solo. Creer que podías controlar el destino. En la fábrica, el amanecer encontró a Gaspar y a Manuela reuniendo a los trabajadores. Nos han vendido, dijo él, sin rodeos. Pero no nos vamos a rendir. Esto no es solo una empresa, es nuestra vida. Los rostros cansados lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en semanas, alguien hablaba sin mentir. A esa hora, Brossard subía a su coche satisfecho. La colonia quedaba atrás, sumida en la confusión. Todo ha salido según lo previsto, dijo a su asistente. Pero no vio la sombra que lo observaba desde la puerta de la fábrica. Era Tasio, con los documentos en la mano y una determinación nueva en los ojos. Esto no ha terminado, murmuró. En el hospital, Gabriel se derrumbó en una silla. Digna entró en silencio y lo observó. Siempre pensé que eras ambicioso, dijo, pero no imaginé que tu ambición fuera tan pequeña. Él levantó la cabeza. He querido salvar lo que era nuestro. No era tuyo, Gabriel, respondió ella, era de todos. Y lo convertiste en una herida. Las palabras le dolieron más que cualquier golpe. Se quedó quieto, mirando el suelo. Begoña, desde la puerta, lo observaba sin odio, pero sin compasión. Hay un tipo de culpa, dijo, que ni el tiempo puede borrar. Luego se marchó, dejando a Gabriel solo con su sombra. Esa noche, Damián abrió los ojos por primera vez desde el infarto. Su respiración era débil, pero consciente. Tasio, sentado a su lado, tomó su mano. Padre, la empresa ya no es nuestra. Damián lo miró con un brillo de comprensión. Ya lo sabía, murmuró. Por eso firmé, quería que todo terminara. Tasio apretó su mano. ¿Y ahora? Ahora, deja que empiece algo nuevo. Esas fueron sus últimas palabras antes de caer nuevamente en un sueño profundo, pero esta vez tranquilo, casi sereno. El amanecer del día siguiente trajo un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni el de la culpa. Era un silencio cansado, como el que queda después de una tormenta que lo ha arrasado todo. En la colonia, el aire olía a tierra mojada y a principio. Los primeros obreros llegaron temprano, pero ya no había órdenes que seguir. La fábrica, despojada de su nombre, se había convertido en un edificio vacío lleno de recuerdos. Tasio caminó por los pasillos desiertos. Cada rincón parecía contarle una historia. El eco de las risas de los trabajadores, el ruido de las máquinas, el perfume que alguna vez simbolizó orgullo y ahora solo era nostalgia. Se detuvo frente a la gran puerta metálica donde aún colgaba el cartel Perfumerías de la Reina. Pasó los dedos sobre las letras, como si al tocarlas pudiera devolverles la vida. Gaspar lo encontró allí, inmóvil. Van a venir a cambiar el nombre, dijo con tono resignado. Tasio asintió. Déjalos, los nombres cambian, pero la memoria no. Luego se volvió hacia él con una mirada nueva, más firme. Vamos a reunir a los hombres. No pienso dejar que lo que construyó mi familia se pierda en el olvido. Gaspar sonrió con cansancio. Entonces cuenta conmigo. En el hospital, Begoña recogía sus cosas en silencio. Digna la ayudaba, doblando la ropa con lentitud. ¿Sabes qué harás ahora?, preguntó. No lo sé, respondió ella. Solo sé que aquí ya no puedo quedarme. ¿Y Gabriel? Begoña suspiró. Gabriel es una sombra. Lo quise ver como un refugio, pero era solo una extensión del miedo. Cuando bajó al vestíbulo, lo vio sentado en una de las bancas. No vestía traje, ni corbata, ni ese aire de control que solía acompañarlo. Parecía otro hombre, despojado de todo, incluso de su arrogancia. «¿Vas a irte?», dijo sin mirarla. «Sí», respondió ella. «¿Y a dónde? A donde no me sigan tus decisiones». Gabriel la observó. En su mirada había un intento de súplica, pero sin fuerza. «Podríamos empezar de nuevo». Ella sonrió, triste. «Tú no sabes empezar, Gabriel. Solo sabes continuar lo que otros terminan.
Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La puerta automática se abrió con un silbido, y el aire frío de la mañana la envolvió. No miró atrás. En el despacho de la casa de la reina, Damián despertó al mediodía. Su cuerpo estaba débil, pero su mente clara. Pidió papel y pluma. Tasio, sorprendido, se las llevó. «Quiero escribir algo», dijo su padre. «Una carta». Durante horas, el sonido de la pluma llenó la habitación. Cuando terminó, dobló el papel y se lo entregó a su hijo. «Léela cuando ya no esté». Tasio lo abrazó sin decir palabra. Esa tarde, el corazón de Damián se detuvo sin estridencias, como una vela que se apaga sola. No hubo gritos ni lamentos, solo un silencio respetuoso. Marta, al enterarse, cayó de rodillas. Pelayo la sostuvo sin hablar. En el rostro de todos los de la reina había una mezcla de dolor y alivio, como si finalmente hubiesen recibido permiso para llorar. La noticia se extendió por la colonia. Los obreros, que habían trabajado toda la vida bajo su mando, bajaron las herramientas y guardaron un minuto de silencio. Nadie habló, nadie lloró, pero en cada mirada había gratitud. Gabriel llegó tarde al velorio. Nadie lo esperaba. Digna fue la primera en verlo y lo detuvo en la entrada. «No vengas a justificarte». Él negó con la cabeza. «No he venido a hablar, solo a despedirme». Cruzó el umbral, y el murmullo se apagó. Se acercó al ataúd y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Apoyó una mano sobre la madera. «No merecía esto», murmuró. «Digna», desde atrás, respondió. «Nadie lo merece, pero algunos lo provocan». Salió sin decir más. Afuera, la tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y gris. Se detuvo frente al portón de la fábrica. Ya habían quitado el cartel. En su lugar, un letrero nuevo anunciaba el nombre de la empresa italiana. Lo observó largo rato, sintiendo que con esas letras se borraba también una parte de sí mismo. En la colonia, la vida intentaba seguir. Raúl, recuperado del accidente, decidió marcharse a Madrid. Claudia no lo despidió. Lo vio desde la ventana, con lágrimas contenidas. Había aprendido que el amor no siempre significa quedarse. Digna, por su parte, regresó a su casa con la serenidad de quien ha visto pasar demasiadas tormentas. Y Marta comenzó a trabajar junto a Tasio, dispuesta a reconstruir lo que quedara del legado. Una mañana, Tasio abrió la carta de su padre. La letra temblorosa ocupaba solo una página. «Hijo, el peso de un apellido no está en las paredes que construimos, sino en la forma en que enfrentamos el derrumbe. No guardes rencor, haz que el nombre de la reina vuelva a significar dignidad». Tasio cerró los ojos y juró cumplirlo. Días después, Begoña caminaba por el sendero que bordeaba el río. El agua corría tranquila, reflejando el sol de octubre. En su vientre ya no había vida, pero en su mirada comenzaba a nacer algo parecido a la paz. Se detuvo, respiró hondo y sonrió con una serenidad nueva. «Por fin», murmuró, «todo lo roto deja entrar la luz». Gabriel la vio desde lejos. No se acercó, se limitó a observarla, comprendiendo que aquella distancia era su castigo. En su bolsillo llevaba el último contrato, el que lo vinculaba con Brossard. Lo sacó, lo miró y lo rompió sin dudar. Los papeles volaron con el viento, desapareciendo entre los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no debía nada a nadie. Esa noche, encendió la lámpara de su despacho vacío. Sobre el escritorio colocó una hoja en blanco. Escribió una sola frase. «Todo poder nace del miedo, y todo miedo termina cuando se pierde el poder». La dobló y la guardó en un cajón. Luego apagó la luz y salió. La cámara imaginaria se aleja del despacho, atraviesa los pasillos oscuros de la fábrica, el eco de los pasos de Tasio, el murmullo de los obreros, el sonido distante del río. La colonia, aunque herida, respira. Hay algo en el aire. Una promesa, una posibilidad, que sugiere que los sueños, incluso los rotos, aún pueden encontrar libertad.